¿qué tal? Bienvenidos a otro Índice Flamígero. Soy Francisco Rodríguez y como siempre me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio de comunicación donde con invitados siempre conocedores del tema tratamos de descifrar, ojalá lo consigamos, lo que sucede en nuestro país. Hoy nos acompaña Alejandro Lelo de la Rea. Sin duda es uno de los periodistas que mejor conoce la Ciudad de México y a los políticos que actúan en ella. Políticos, partidos políticos, organizaciones sociales, de todo ello nos habla diariamente en su columna Alejandro Lelo Lerrea, a quien me da muchísimo gusto dar la bienvenida. Muchas gracias, al contrario, Francisco, por la presentación y por la invitación. Gracias. Es que de verdad tú eres de los poquísimos reporteros que se han especializado en temas de la ciudad. Casi todos nos dedicamos a supervisar, a revisar lo que sucede nacionalmente desde Palacio Nacional, pero ahí en el Zócalo hay otra oficina muy importante. Es la que gobierna la metrópoli más habitada de nuestro país. Sí, la Ciudad de México. Fíjate que yo hace varios años me empecé a meter en los temas de la ciudad por dos razones, porque veía que en mi portal me leían más en la ciudad y porque vi una beta importante. Digo, yo tengo muchos años, más de 30 años en el periodismo y de repente teníamos la concepción los periodistas, y yo respeto quien haga periodismo nacional, quien haga periodismo local, pero teníamos la concepción. A mí me pasó de que, ay, ¿cómo voy a cubrir cosas locales? No, yo nada más nacional. Y cuando te asomas a lo local, pues resulta que hay cosas sumamente interesantes de descuido. Bueno, yo creo que si hubiéramos publicado todavía más de lo que hizo o dejó de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, habríamos llegado desde antes a la conclusión de que iba a pasar lo que estamos viendo, ¿no? Hubo una temporada del 2000 al 2006 en la que sí hubo una atención especial sobre lo que sucedía en la capital nacional por la presencia de Andrés Manuel López Obrador al frente de lo que entonces era todavía regencia y luego se convirtió en jefatura de gobierno. Exactamente. ¿Ese momento fue efímero? Yo creo que fue efímero porque él era obvio que estaba buscando la presidencia, tenía una confrontación con el presidente Vicente Fox y en todo ese contexto creó este espacio político que se llamaban también desde entonces La Mañanera, era a las 7 de la mañana, pero era otra cosa, sí era una conferencia informativa, no era este show que hizo después cuando fue presidente, que duraba 3 horas, 2 horas y media y era puro relleno. No, esa sí era una conferencia informativa, creo que eso metió de lleno a la Ciudad de México en una discusión nacional. Después con Marcelo Ebrard, él bajó mucho su perfil, Miguel Ángel Mancera, bueno, no se diga, y Claudia siempre estuvo a la expectativa y a lo que, hacia donde la llevara López Obrador, ¿no? Claudia estuvo a punto de caer como jefa de gobierno cuando se le vino abajo el metro. En el 3 de mayo de 2021 murieron 26 personas cuando se cayó un vagón de la línea 12. Pero todo el tiempo la fue sacando, se le inundaba la ciudad, aumentaba la delincuencia y todo el tiempo la sacaba a flote López Obrador. Y esa fue, digamos, la importancia de la ciudad en ese sexenio, pero todo el tiempo jalada por López Obrador, y ahora estamos en una etapa en la que hay una confrontación entre la presidenta de la República y la jefa de gobierno, Clara Brugada. Muy evidente, ¿no? Clara Brugada representa a los duros o puros, como se hacen llamar, de Morena. Y Claudia Sheinbaum está en un papel, pues desde mi punto de vista, indefinido. No sé si está con los duros o está con López Obrador o está con ella misma, porque a veces se nota que no está ni con ella misma. Está, yo creo que con lo que puede estar el día con día, ¿no? Es más, ni siquiera te diría día con día, hora con hora, a veces hasta en una media hora le cambian las circunstancias en el país. Bueno, hace 2 semanas era una circunstancia antes de que se pidiera a Estados Unidos la detención con fines de extradición de estos 10 funcionarios, exfuncionarios de Sinaloa. La semana pasada era otra antes de que se entregaran 2. Entonces te va cambiando las cosas. Yo creo que en algunos momentos Claudia trabaja para ella, otros para López Obrador, otros para los duros, y no, por eso no se puede
definir, pero evidentemente sí hay un proyecto de ella y de Omar García Harfuch, que es su secretario de Seguridad. Ellos creen, él cree, en su lógica, en su proyecto, tiene más claridad en que no puede ser presidente, no le va a alcanzar en el 2030 a él, y que entonces por la edad, él debe tener como 46 años, una cosa así, le da muy bien tiempo para en el 2030 ser jefe de gobierno y en el 2036 presidente. Ese es su proyecto, su plan, que lo logre o no lo logre ya es otra cosa, y en esa medida el grupo de Omar, que fue el que ganó la encuesta realmente en el 2023, él debe haber sido el candidato. Hubo ahí una decisión de tema de género por el que fue Clara Brugada la candidata, pero él La hizo de cree, Juanito, ¿no? la hizo de Juanito, sí, 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 sí. porque recordemos que Juanito ganó una elección en Iztapalapa, lo Para- quita López Obrador para meter a Clara Brugada. exactamente. Y nuevamente repite la dosis, quitando a Omar García Harfuch, que había ganado el lugar, y pone a Clara Brugada. Sí, y entonces ahí tienes que Clara Brugada, ahora sí que claramente nunca ha ganado una elección. La de 2009, que fue alcaldesa, la ganó Juanito. 2015 ya fue candidata en Iztapalapa, perdió. Morena iba surgiendo, todavía no tenía ese arrastre, perdió. El 2018 y 2021 ganó fácilmente Iztapalapa por lo que representa Morena, porque ya estaba esta oleada montada. Entonces, a quien hubieras puesto de candidato o candidata en Iztapalapa, hubiera ganado. Y el 2024 lo mismo. Entonces, ella realmente, Clara Brugada, nunca se ha medido ella sola su peso real en las urnas, porque siempre ha tenido el respaldo o de López Obrador, o de Juanito, o del partido. Hoy escribes en tu columna, que espero que muchos lean, sobre el desdén que el gobierno federal y el gobierno local tienen hacia el Mundial de Fútbol. Todo lo dejaron para el último momento, teniendo 8 años para preparar a las ciudades, a las 3 sedes en donde se jugará fútbol en el Mundial FIFA. La dejaron al abandono y todo es a la última hora, muy a la mexicana, al cuarto para las 12. Y tú nos hablas ahí, yo lo había pensado, pero tú lo escribes con mucha claridad, que la responsabilidad comienza con López Obrador, continúa con Claudia Sheinbaum, y quien está pagando los platos rotos es Clara Brugada. Porque pues, no se hizo nada. Nada, y mira, para contextualizar, el Mundial, la sede del Mundial se la formalizaron a México en junio de 2018. Ya se iba Peña, ya se iba Amieva, que era el jefe de gobierno sustituto de Mancera. Estaban de salida, nada más firmaron, y ¿a quién le tocaba? Bueno, si no la firmó el gobierno de López Obrador, si no la firmó el gobierno de Claudia, ni modo, ya es un asunto, un tema internacional, un compromiso internacional del país que asumió tu antecesor y lo tienes que cumplir. Yo ponía un ejemplo de lo que ocurrió, me parece un caso interesante en París. París tuvo los Juegos Olímpicos de 2024. Ellos en 2018 inician los trabajos. París es una ciudad, y pongo ese ejemplo porque tiene que ver con lo que estamos viviendo en México. París es una ciudad en que en algunos momentos tuvo problemas, que se les desbordaba el río Sena muy importante atraviesa la ciudad, incluso en algunas zonas de la ciudad tiene unas marquitas en el río que si se sube de ahí ya empieza a estar en riesgo la ciudad. Entonces ellos dijeron, a ver, no vamos a invertir miles de millones de euros en instalaciones que al final de cuentas se queden ahí como elefantes que ya sean inútiles después. Entonces vamos a invertir en algo que le trascienda a la ciudad, y que que construyeron una alberca y construyeron una arena que las pagaron estas empresas deportivas que les queda el nombre, ¿no? Entonces ellos como Estado dijeron, vamos a hacer una gran obra fluvial en el río Sena para evitar, primero, que vuelva a haber riesgos de inundación, limpiar el río, que va a ayudar también para que esté más limpia la ciudad, y además pues es nuestro río emblemático. Vamos a hacer ahí algunas competencias de natación. Entonces de 2018, 6 años antes, le empiezan a invertir, y ellos invierten 1.400 millones de euros, son más o menos como 30,000 millones de pesos, y logran
Hasta la fecha el río está muy limpio, pero además hacen unas cavernas para cuando hay demasiada lluvia, ahí se acumula el agua, Por ahí desahogan. por ahí desahogan, también tienen mejores plantas potabilizadoras, es decir, limpiaron el río. Es un proyecto que se gastaron 30,000 millones de pesos, pero ahí les quedó para muchísimos años. Bueno, ¿por qué no en Oye, México? yo vi la ceremonia de inauguración precisamente en el Sena, Sí. pero ¿pintaron de morado París? Ah, no, porque hay normas, ¿no? Ahí se quedó del color que tienen siempre. El tema finalmente aquí Una gran es obra de Haussmann, ¿no? La, una gran obra, ¿sí? la, el trazo de París, El trazo y bueno, todos los bulevares, calles, bulevares, ¿cómo se llaman? Las paredes que tienen, sí, los murales, o sea, ahí cerca del río, en las zonas culturales. Bueno, el tema es que a lo mejor en 2018 López Obrador, 19 Claudia. ¿A qué voy? Bueno, en primer lugar, la más responsable de todo esto es Claudia Sheinbaum, que ella fue jefa de gobierno del 2018 al 2023 y medio. Y luego del 2023 y medio, bueno, anduvo en campaña, pero lleva 2 años de presidenta. Entonces, ella es la que más tiempo ha tenido entre ella y López Obrador. Bien pudieron haber dicho, bueno, vamos a hacer una gran obra en el drenaje profundo de la ciudad. Tiene un poco para compararlo con una lógica de lo que hicieron los franceses. El drenaje profundo se construyó en 1975, se terminó cuando la ciudad tenía, sobre todo en el oriente, tenía menor hundimiento. Entonces, evidentemente nuestra ciudad es una ciudad de 2.250 metros, pues tienes mucha manera de echar el agua hacia abajo, hacia Hidalgo, hacia el Estado de México. Pero ¿qué pasó entonces? Se ha ido hundiendo sobre todo el oriente de la ciudad, y esa declinación que tenía el drenaje profundo se ha ido perdiendo. Entonces ahí ya está casi parejito. Se te viene una lluvia torrencial, pues ya no alcanza a salir el agua, se anega. Bueno, pudieron haber hecho, a lo mejor que lo que dicen los expertos es que con una obra de volver a ser más profunda esa parte del oriente, con eso hubiera salvado las inundaciones. Y hay quienes calculan que hubiera costado 25,000 millones de pesos. Bueno, ahora se han gastado 12,000 en pintar. Pero esa obra no se ve. No se ve. Los drenajes no se ven y todos recordamos que durante la presencia de la señora en la jefatura de gobierno de la ciudad, se mantuvo permanentemente en campaña por la presidencia, no ante los electores, sino ante López Obrador, a quien obedecía sin chistar en cuanto a todo lo que le decía. Y como tú bien dices, eso le sirvió para que la salvara de que se fuera al cadalso político luego del desastre del 3 de mayo de 2021, ¿verdad? Sí, todo el tiempo la estuvo salvando. También yo creo que el gobierno, y para muchos no fue muy interesante el mundial, porque tampoco somos una sede importante. Va a haber 104 partidos en el mundial. Nosotros en la Ciudad de México tenemos 5. Entre Guadalajara y Monterrey hay otros 8. O sea, tenemos 13 partidos, que es poquitito más del 10%. La Ciudad de México tiene menos del 5% de los partidos. Quizás en esa lógica dijeron, bueno, ¿para qué vamos a invertir en la ciudad en algo que al final de cuentas no se refleje como el drenaje profundo, si además pues nada más va a haber 5 partidos? No le entraron, ¿no? A eso. Hablas de 12,000 millones que seguramente fueron producto de un contrato de deuda. En algún momento, no hace muchos meses, la colega Penilei Ramírez escribía que había ahí una maniobra de ingeniería financiera porque no lo estaban contabilizando como deuda, sino como otra cosa, y que HSBC, este banco que siempre se presta dudas por su trayectoria, pues también había intervenido, y que un fideicomiso, y vamos a quedar endeudados con 12,000 millones de pesos más. Los capitalinos, los mexicanos en general, para pintar la ciudad de ajolotes. Ese es el gran tema, Francisco, porque bueno, si me quedo endeudado hasta con 25,000, pero arreglé el drenaje profundo para otros 50 años, tiene 50 años. Si lo arreglé para otros 50 años, pues creo que es una muy buena inversión, ¿no? Pero si me endeudé con 12,000 millones para pintar la ciudad, yo creo que a Clara Brugada se le vino encima. Tampoco Martí Batres fue jefe de gobierno 1 año y medio. Cuando llega el gobierno de Clara Brugada,
no había una comisión del Mundial instalada. O sea, ni siquiera una comisión, aunque sea de membrete, ella la instala, me parece que fue en enero del año pasado, o sea, la instala a los 3, 4 meses que inició su gobierno, a un año, a menos de año y medio de que inicie la Copa del Mundo, De y repente se acordaron. pues acordaron y oye, tienes que instalar, instalan el comité especial para la organización del mundial. Tiene un nombre bastante pomposo que para fines prácticos es un comité de organización del mundial de la Ciudad de México, que no se ve por ningún lado que está haciendo más que pintar. No tuvieron tiempo de... Claudia Sheinbaum todavía pudo haber dicho, bueno, no me da tanto para hacer la obra del drenaje profundo. Vamos a ampliar el metro de Taxqueña hacia el Estadio Azteca y hacia Xochimilco y a lo mejor hago alguna otra derivación por allá y para eso sí me alcanza porque te digo otra vez vuelves a lo mismo, no hago un estadio que se va a quedar para quién, no hago este tipo de obras como lo que hicieron los franceses. A Brasil les sobraron estadios después de los Juegos Olímpicos, después del Mundial, entonces no querían caer en algo así. En Francia, aquí tampoco quisieron caer en algo así, pero no hay nada, o sea, no hiciste una obra, te hubiera quedado muy bien, ampliaste el metro hasta Xochimilco, que ya no se tenga que bajar la gente y transbordar a un trenecito que ahora se llama Jolote, Un chucuchuco. un chucuchuco en el que cabe la mitad de la gente, y entonces se hace ahí un cuello de botella impresionante. Ni siquiera ese proyecto hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque López Obrador le quitó todo el presupuesto y ella aceptó que le quitaran el dinero al metro. Con Claudia Sheinbaum el metro perdió en términos reales el 20% del presupuesto. O sea, es Y una cosa... hoy vemos las consecuencias. Hoy vemos las consecuencias. Lo ha ido recuperando este gobierno, pero creo que todavía nos falta como el 4% para estar apenas tablas con el presupuesto que tuvimos en el 2018. O sea, estamos... Ni siquiera está actualizado al 2026. No. O sea, Es el presupuesto de hace 8 años. de hace 8 años. O sea, todavía nos falta un año para que el daño que se hizo de 6, 7 años en el metro quede tablas, ¿no? Apenas tablas. Entonces, pero en ese año, en ese tiempo tuviste más deterioro, dejaste de invertir, dejaste de darle mantenimiento. Entonces, Oye, es un pero daño mayor, ¿no? nos presumieron, Alejandro, la modernización de la línea 1 y ahora van con otras líneas a modernizarlas. Yo siempre he sostenido que aquí hay gato encerrado porque en 1967 se comienza a construir el metro de la Ciudad de México. Yo recuerdo seguramente, bueno, tú eres mucho más joven, los grandes barrancones que se abrían en las calles porque no había nada. Había que hacer los túneles, había que perforar la ciudad, cubrirlos, llenarlos de equipo. Todo se hizo en 2 años. La modernización de la línea 1 se tardó 3 años. 3 años se tardó. Y creo que costó más que construir la línea 1 en su momento. Costó 37 mil millones de pesos. Imagínate hasta dónde estamos en 37 mil millones del 2021, 22 y 23. O sea, es todavía más de la cantidad de hoy. El gran problema con esa remodelación, o ellos dicen que la nueva, otra vez la nueva línea 1, fue que contrataron a los chinos. Entonces los chinos no tenían los mismos criterios, la misma tecnología que el metro lo hicieron los franceses hace 50 y tantos años. Entonces tuvieron que ir haciendo muchísimas adaptaciones, estas piezas no las tenemos, estos rieles, o sea, todo fue irlo adaptando. Tuvieron que comprar los trenes de la línea 1, en general los trenes de todas las líneas excepto la 12 servían para todas las líneas. Y creo que la línea B también que va por fuera, que son trenes de estas ruedas metálicas. Pero en general tú podías usar los trenes para todas las líneas. Y no, ahora la línea 1 tiene trenes chinos que solo sirven para la línea 1 y entonces a la hora de remodelar tuvieron que cambiar mucho por dentro. Fue peor que hacer una nueva precisamente porque todo el tiempo fue adaptar, fue poner parches y es un tiradero de dinero, ¿no? 37 mil millones. Híjole, la verdad es que lo que no vemos es lo que no podemos criticar. Hoy nos estás abriendo los ojos con respecto a muchas cuestiones que
desconocíamos, pero si nos quedamos nada más en la superficie, en este pintarrajeadero de la ciudad, de color morado, además, un color triste, un color que yo recuerdo en mis clases de catecismo hace muchos años, pues era un color de luto. Se cubrían las imágenes de los santos en las iglesias con un manto morado. Y hoy la ciudad está de luto. Por eso se viste de morado, o la visten de morado. Pues parece que estamos de luto. Digo, si nos atenemos a lo que está pasando en el país, que tantos años de tantos muertos, más de 200,000 tan solo con el gobierno de López Obrador, yo creo que sí hay una razón por la que deberíamos estar de luto en la ciudad, pero más bien aquí, Francisco, es toda una ocurrencia. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, en enero no sabían que iban a darle tanto revuelo al ajolote. En enero yo tuve la oportunidad de estar en la Feria Internacional del Turismo en Madrid y el gobierno de la ciudad hizo una imitación de un estadio en su stand y le tenían que poner ahí un letrero que decía esto es la imitación de un estadio. Yo hasta les dije, incluso lo publiqué, ¿por qué no utilizaron la mascota de la FIFA? Es que no se podía por asunto de permisos, de licencias. Bueno, ¿y por qué no utilizaron el ajolote que ya lo estaban usando con su baloncito? Es que no se nos ocurrió. Bueno, finalmente creo que es una buena figura, creo que es una buena imagen el ajolote, con toda la discusión que puede haber que puede haber si está en extinción, si ya no representa en general a toda la ciudad. Yo creo que es un buen ícono de la ciudad, pero termina siendo una ocurrencia. O sea, si eso en primer lugar tendría que ir acompañado con una importante campaña ecológica para evitar la extinción de la especie. Bueno, eso en primer lugar. Pero algo más, algo que te dé sustancia, pues no lo hay lo que hicieron. Bueno, vamos a hacer algo que llame la atención, que cuando lleguen los turistas a la Ciudad de México, algo les llame la atención. Pues les va a llamar, aquí no le va a llamar la atención que esté morado y un ajolote, que finalmente es una especie endémica que nadie va a conocer, o casi nadie en ninguna parte del mundo va a conocer. A lo mejor muchos se van a ir, ni siquiera van a creer que es la mascota del mundial, muchos se van a ir y ni siquiera van a tener claro que es una especie de la Ciudad de México, pero es una ocurrencia, la misma ocurrencia que la ciclovía de Tlalpan. Bueno, ¿por qué Tlalpan? El arreglo la avenida bonita, tú que has viajado mucho, Paco, te ha tocado en ciudades importantes y en ciudades no tan grandes, como ciertos caminos hacia el aeropuerto, hacia el centro, están muy bonitos, ¿no? Y es un poco lo que quisieron hacer en Tlalpan. Bueno, quienes vayan al estadio, pues van a ver que la avenida Tlalpan está muy bien pintadita, aunque sea de morado, que es horrible desde mi punto de vista el color para una ciudad, está muy bien pintadita. Tienen una ciclovía, nadie la usa, pero tienen una ciclovía, entonces es una ciudad de vanguardia. El metro está muy pintadito, muy remodelado por fuera, solamente la parte de la imagen. La línea 2, qué bueno, entonces se van a ir muchos con la idea de que si nada más conocen esa parte de la ciudad, si van a lo mejor a Polanco, al centro histórico, pero el centro histórico es la parte bonita, porque si te vas atrás de Palacio Nacional, Oye, ahí y los van nunca a remover a los ambulantes. Tendrían que removerlos. Bueno, en los alrededores del Estadio Azteca no tiene que haber ambulantes a 2 kilómetros a la redonda. Pero en el centro histórico, porque ahí está también la amenaza de maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de hacer un plantón en el Zócalo, que yo creo que no se los van a permitir, van a utilizar toda la fuerza policíaca para impedirlo. Pero también habrá manifestaciones de campesinos, de trabajadores agrícolas, de transportistas. Todo mundo aprovechará la coyuntura del Mundial para que en el mundo se den cuenta del caos que vive el país. Sí, y el caos, en buena medida, todas estas manifestaciones de las que hablas, Paco, es porque no están haciendo política. O sea, no sé si tú ves al gobierno de la ciudad, al gobierno haciendo política No dialogan con nadie. A ver, la coordinadora, si estuvieran haciendo política, la coordinadora estaría
a lo mejor esperando que le hicieran sus reformas, a lo mejor con pequeños avances, pero durante muchos sexenios, digo, la coordinadora, su actitud belicosa no es nueva. Ellos son así desde no sé hace cuántos Y en un años, momento dado ¿no? fueron asociados de la 4T. De la 4T. Entonces, si haces política, todos estos grupos podrías tenerlos tranquilos, pero como no va a ser política, yo veo que en ese sentido estamos en el peor de los mundos, porque no haces política, luego entonces van a salir todos estos grupos y no te atreves a aplicar la ley. Cualquiera aquí en la Ciudad de México, 20 personas te cierran el periférico, Reforma, el circuito interior. También puedo coincidir en que tienen causas importantes, graves de fondo, pero 20 personas te cierran el periférico y ya colapsaron la ciudad y eso te genera no sé cuántos miles de millones de pesos de pérdidas. Bueno, no puede haber ahí un área del gobierno en que les diga, oye, sí, está bien, ciérrame el carril lateral, ya te doy mucho chance y te encapsulo con policías. Oye, finalmente, tú no puedes permitir como ciudad que cierren avenidas tan importantes sobre pretexto de la libertad de manifestación. Bueno, todos los demás tenemos libertad de tránsito. Entonces, ¿cuál es el derecho que tienes que privilegiar? ¿De la libertad de tránsito de cientos de miles de personas o la libertad de manifestación de 20? Yo creo que puedes combinar los dos. Y en esa lógica me parece que ni van a aplicarle la ley a los grupos que se manifiesten, ni va a haber política. Yo creo que De hecho, no hay caos, política. no hay política. Yo creo que el caos lo vamos a tener. Y si a eso le sumas, Paco, la altísima probabilidad de que haya inundaciones, Alejandro, imagínate. ahí viene el chapuzón. Ahí viene el chapuzón. Bueno, pues, está bien para los ajolotes, ¿no? Ya van a Ha dar sido un por placer cualquier platicar no, al contigo. contrario, gracias a ti, Francisco. Gracias también a usted que nos acompañó en este índice flamígero. Soy Francisco Rodríguez. Le deseo, como siempre, que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.